Tutorial número 16. Vamos a ver cómo podemos introducir los diferentes gastos para tener un determinado control sobre ellos. Nos vamos a la pantalla principal de Bobigés. Pulsamos sobre gastos. Se nos abre una ventana en la que aparecen tres opciones: gastos de alimentación, gastos de sanidad y otros gastos. A través de este panel podremos introducir todos los gastos generados en nuestra explotación. Pulsamos inicialmente sobre gastos alimentación. Se nos abrirá una nueva ventana. En la parte superior izquierda nos vamos a encontrar un botón denominado IVA/IRPF inicial. Si pulsamos sobre él, se nos abrirá una ventana donde podremos introducir el importe del IVA y el importe del IRPF, que va a salir siempre por defecto al introducir un nuevo gasto. Introducimos, por ejemplo, un IVA del 4% y un IRPF del 10%. Cerramos. Con ello nos situamos nuevamente en la pantalla de gastos de alimentación, donde vemos que el tanto por ciento de IVA aparece un 4 y en el tanto por ciento de IRPF aparece un 10. Ni que decir tiene que tanto el tanto por ciento de IVA como el del IRPF pueden ser cambiados de forma manual a medida que introducimos los diferentes gastos correspondientes. Veamos un pequeño ejemplo. Vamos a introducir un nuevo registro de gasto de alimentación. En primer lugar, seleccionamos la fecha. Lo podemos realizar más fácilmente pulsando sobre el desplegable del calendario y seleccionando la fecha. En concepto, introducimos la descripción del concepto de gasto. Por ejemplo, pienso de engorde. Podemos insertar los datos sin necesidad de ser un elemento de la lista. A medida que vayamos introduciendo diferentes conceptos en nuevos registros de gastos, se irán acumulando en la lista desplegable y podremos seleccionarlos sin necesidad de volver a introducirlos. Introducimos ahora el importe, por ejemplo, 352,55 euros. En el campo tanto por ciento de IVA nos aparece 4%, que es la cantidad que habíamos seleccionado en la ventana IVA e IRPF inicial. Esta cantidad puede ser modificada. Por ejemplo, pondríamos, para este caso, IVA el 21%. Para ello nos situamos en la casilla correspondiente y introducimos 21%. Si nos situamos en el último registro en blanco y pinchamos, se harán los cálculos y observamos que en el campo IVA aparece el 21% de 352,55. El IRPF, si lo hubiera, también podríamos cambiarlo. Mantengamos el 10% que habíamos puesto. Observamos ahora que en el campo IRPF aparece el 10% del importe y en el campo total ahora el resultado será la suma del campo importe más el campo IVA menos el campo IRPF. En la columna proveedor insertamos el nombre del proveedor. Podemos insertar los datos sin necesidad de ser un elemento de la lista. A medida que vayamos introduciendo proveedores diferentes, el desplegable irá acumulando los nuevos nombres de proveedores que le vayamos introduciendo. Y por tanto podremos seleccionarlos sin tener que teclear su nombre. El número de factura lo podremos introducir en la columna siguiente. En lugar de introducir el campo importe en algunos momentos, puede ser más fácil introducir los euros kilo y los kilos correspondientes comprados. La multiplicación de euros kilo por los kilos, que son las dos columnas que están al final, será lo que se refleje en la columna importe. Si cerramos esta ventana
y abrimos la ventana gastos de sanidad u otros gastos, podremos observar que los campos son los mismos que los explicados anteriormente, con la diferencia de que ya en estos no aparecerán los kilos y los eurokilo. Hay que decir que estas pantallas de gastos, en futuras versiones podremos llevarlos para que nos resuelvan la contabilidad analítica de nuestra explotación. Hoy en día solamente nos servirá para tener un control de los gastos con sus IVAs y sus IRPFs más comunes,